quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos porque dice, cada camioneta trae como 10 personas. Una definición que es muy sencilla, ¿qué es corrupción? Es el acto de corromper o corromperse. ¿Eso qué quiere decir? Que todo acto de corrupción tiene dos partes, el corruptor y el corrompido. Si no se dan las dos partes, pues no puede haber un acto de corrupción. Y a la gente se le olvida que también es responsable, cuando se queja de los actos de corrupción del gobierno, también el particular y el privado es responsable de estos actos de corrupción porque o es el que corrompe o se deja llevar por los actos de corrupción. Y la corrupción se ha traducido al final en que los recursos públicos no se gastan de la mejor manera o no llegan los recursos suficientes al sector público, que es el responsable, el Estado, de garantizar siempre los derechos mínimos de la gente, como es la educación y la salud. Y además generar las condiciones mínimas para la subsistencia. La corrupción en el gobierno hizo que muchos recursos públicos se desperdiciaran y no llegaran a donde tenían que llegar. Primero, decir que pues que es un honor trabajar con el presidente López Obrador, es un honor estar con Obrador, y si él no fuera el presidente, simplemente nunca se hubiera podido dar el combate a la corrupción. Hay una anécdota que yo he contado en algunas ocasiones, que es en una, digo, acaban de leer un poquito mi biografía, yo empecé a trabajar en el sector público desde el 96, yo me incorporé con el presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, y entonces él dio una lucha, mientras él daba una lucha en territorio, pues a mí me tocó seguirme formando como servidor público. Ya lo he dicho otras veces que en algún momento digamos un superior jerárquico me dijo que yo no iba a llegar muy lejos porque me sobraba honestidad para llegar a los altos niveles y me faltaba mano izquierda para tratar a la gente de poder, porque era muy directa, ¿no? Y afortunadamente, como diría mi abuelita, su boca se hizo chicharrón y llegó López Obrador y nos dio la oportunidad de estar en lugares donde podemos hacer muchas cosas. Si él no hubiera llegado, simplemente no habría manera de que gente como yo y gente con la que me ha acompañado en los equipos, porque esto es sin duda un trabajo en equipo, no se puede trabajar solo, pues la corrupción está a diferentes niveles y se manifiesta en el sector público y se manifiesta de diferentes formas. Una está en el contacto directo con la gente, que va desde los permisos, las ventanillas, desde la infracción, porque se pasaron un alto, lo que sea. Hay otro tipo de, una capa intermedia del sector público, donde ya son favores de otro tipo o trámites, autorizaciones de otro tipo, y luego están los de más alto nivel. Digo, la gente se espanta cuando yo digo, son miles de millones de pesos. No son los 100 pesos porque me pasé el alto y el señor que voltea a ti, ya déjame ir porque tengo prisa. Son miles de millones de pesos. Y es una articulación pues muy técnica y muy sofisticada en algunos casos. Hay desde la burda hasta la muy sofisticada. Y entrar a ordenar y a combatir la corrupción es complicado porque estos entramados, que estos entramados son no solo es de relaciones, de que estén amigos en diferentes lugares, sino también son entramados legales que dejan muchas puertas para que se cometan actos de corrupción en las normas y que disfrazan con cosas técnicas algunos beneficios o apoyos a ciertos grupos de poder, ¿no? Por eso siempre hay que estar bien preparados técnicamente para leer entre líneas, como dicen, porque hay veces que hay una ley que parece que es lo más buena, la venden como lo mejor, y atrás dicen, no, es que estamos luchando contra las grandes, lo que quieran, tabacaleras del mundo. Ah, sí, se revisa, pero resulta que las grandes tabacaleras son 4 y la ley solo afecta a 3, y una está libre. Entonces,
pues eso es también un acto de corrupción mucho más sofisticado, porque ya es gente muy técnica que conoce los entramados y genera las condiciones para que esas cosas se hagan, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos entramados para los jurídicos. Hay entramado de una ley, pone un candado. Dice, vamos a dar ciertos beneficios para fortalecer el crecimiento de México y esos beneficios, como se los vamos a dar a empresas que se portan bien, les ponemos requisitos y digamos que ponen la puerta chiquita para que entren los puros buenos, como si fuera el hoyo de una aguja, ¿no? Para que no entren los camellos. Entonces, ya, entra y luego de ahí lo conectan a otra ley, y ese hueco se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega uno que es una verdadera coladera, entra todo, pero aparte dice, como ya cumpliste todo lo anterior, ya no te reviso, ya no te superviso, ya no te doy seguimiento, ya puedes hacer lo que quieras y además como ya te autoricé todo, ya no te puedo quitar los permisos. Y ya que estás en esa parte que ya no puedes hacer nada, te dicen, pero si ya estás aquí, ya no tienes que pasar otra vez por el hoyo chiquito. Y entonces la gente solo pasa la primera vez con una empresa nueva, que obviamente nunca se ha portado mal porque es nueva, tiene todos los beneficios, ya cuando tienen todos los beneficios y son unos verdaderos bandidos, pues ya no importa porque la ley dice que ya no se les aplica lo del principio y el gobierno ya no puede hacer nada para revisarlos. Y entonces ya mientras todos están ahí y ya duran 20, 30, 40 años, lo que sea, pues haciendo puros negocios complicados. O sea, ya que el presidente López Obrador ya marcó el cambio con esta cuarta transformación y es el momento de darle continuidad, lo que tenemos que tener son cuadros cada vez más preparados, más técnicos, para empezar ya a detectar todos esos puntos finos, porque hay una parte que es muy fácil, digamos, o es más directa, que es el trámite en ventanilla. Oiga, el trámite en ventanilla, pues es, digamos, es una mordida para hacer un trámite más rápido, para que me omitan un requisito, lo que sea. Y de alguna manera lo que tenemos es que generar los mecanismos en las organizaciones para que las organizaciones se autorregulen. Por ejemplo, si el servidor público tiene un contacto mínimo con el particular y todo se hace, por ejemplo, por sistema y en el sistema se cargan los requisitos y como no estamos viéndonos a la cara, pues es más difícil sobornar un sistema. Los sistemas también se pueden truquear, por eso también hay que tener gente honesta diseñando los sistemas y vigilándolos y darle seguimiento, porque el sistema por sí mismo no es bueno. Es bueno quien desarrolla el sistema y que le marca todos los candados, pero sí hay ciertos mecanismos que ayudan a que estos actos vayan disminuyendo. En ventanilla puede ser, entre más eficientes como gobierno, entre más rápido atendamos, entre mejores servidores públicos seamos, también el particular no tiene la necesidad de ofrecer dinero para sacar un trámite rápido. Entonces, si nosotros somos eficientes, no hay ningún interés por parte del particular en dar una mordida. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir mediando de muchas maneras. Y nada más así como muy anecdótico también, al principios de 2019, cuando estaba lo del huachicol, el presidente nos mandó a Economía, que en ese entonces estaba la secretaria, la doctora Graciela Márquez, la Función Pública con la doctora Irma Heréndira y su servidora que está en la Oficialía Mayor, a comprar pipas. Entonces el presidente nos preguntaba, ¿cuánto se tardan en comprar pipas? Entonces pregunta a una de nosotras, dice, un mes. ¿Cuánto es lo menos que tardas en comprar pipas? ¿Un mes? No. Le pregunta a otra, ¿cuánto? Pues 3 semanas. No. Dice, se van a ir a comprar las pipas y van a traerlas en una semana. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a comprar en una semana? ¿No? Entonces estaba bien, o sea, no sabíamos cómo. Y el truco fue, ¿cuál fue? Las pipas, las especificaciones técnicas de las pipas ya las tiene Pemex, porque Pemex pues, compra pipas todo el tiempo, entonces ahí no había que hacer ningún trabajo adicional. Pero entonces lo otro fue, la solución fue la transparencia. ¿Cómo? Pues hacer una compra lo más transparente posible. ¿Y cómo es lo más transparente posible? Identificar a todos los que vendan pipas en México,
todos los que venden pipas en el extranjero, todos sentarlos al mismo tiempo y decirles, necesitamos tantas pipas, y subasten, o sea, ustedes ofrezcan dinero. Y nada más fue un día para decirles que queríamos comprar las pipas y que ellos tuvieran acceso a las especificaciones técnicas, otro día para que ellos presentaran las propuestas económicas y otro día nada más para escoger, pues, desde que te dio la más barata, decías, ¿cuántas tienes? 80, van para acá. ¿Tú cuántas tienes? Las siguientes más caras, 120, van para acá. Y empezar a agarrarlos de la más barata a la más cara, ¿no? Y ya, entonces nos llevó 3 días. 3 días el proceso y un cuarto día nada más para firmar, porque hicimos con anticipación, pues un acuerdito donde decía que que nosotros nos comprometíamos a comprar, ellos se comprometían a vender y la entrega iba a ser máximo en un mes y se firmaron los acuerdos. Ese nivel de transparencia y esos 3 días se pudieron porque no hubo corrupción. No hubo corrupción porque a todo mundo tuvo la misma información de manera simultánea al mismo tiempo y todo mundo tuvo las mismas oportunidades. Entonces ahí viene otro tema, ¿cuál es la vinculación de la transparencia con el combate a la corrupción? Mucha gente que llevaba muchos años en la administración pública decía, es que no es posible. No, pues sí es posible. Y cuando hablaba con la gente, pero decían, es que fue muy poquito tiempo, después me di cuenta que el problema que ellos tenían es que todos están con la mentalidad de un moche. Cuando negocian un contrato, dicen, tú vas a ganar y yo te ayudo a que tú ganes, pero me vas a dar un porcentaje. Pero ese acuerdo, pues no se toma enfrente de todos. Pues se tienen que ir a comer, se tienen que ir a platicar, se tienen que ir a cenar, comen un día, quedan para el otro día, quedan para el tercer día, y pues es ya nada más para saber quién va a participar, pues ya se tomaron por lo menos 1 o 2 semanas, porque tuvieron que comer con un montón de gente. Entonces, eso se lleva más tiempo. Entonces, ¿por qué lo hicieron tan rápido? Porque no negociamos con nadie, ¿no? Porque fue completamente transparente y todo. Entonces, ahí tenemos varios elementos ahorita en lo que he platicado que podemos ir pensando y razonando de cómo combatir la corrupción, primero por medios transparentes, luego con la revisión de los marcos jurídicos. Los marcos jurídicos están desde que se crean el Estado, entonces son muy enredados. Entonces, sí hay que hacer labor como de Lego, ¿no? De rompecabezas, revisar una ley, ver qué otras leyes cita, agarrar las otras leyes y ver qué otras leyes cita y armar toda para ver todo el entramado, porque a veces moviendo una ley, en realidad le aprietas en el gobierno un tornillo, pero se te mueve aquella puerta. O sea, tú aprietas por abajo de la mesa y se está rebotando 30 kilómetros después. Entonces, si no se tiene bien ese mapeo, se desconoce exactamente qué está apretándose. Y luego, la verdad, la gente que sí está preparada, pero que no son buenas personas o que son más corruptas, pues lo que tiene luego, lo voy a decir con todas sus letras, pues tontos inútiles, ¿verdad? Porque nos utilizan para hacer cambios, los disfrazan de cosas buenas y en el fondo está rebotando en otro lugar. Entonces también en la parte jurídica siempre tenemos que ver todos los entramados y es como un Lego. A ver, si le aprieto aquí, ¿a qué le pega? Ah, no, le pega aquí, le pega aquí, le pega aquí. Y siempre que se ve algo, yo soy mal pensada, también eso ha ayudado mucho, ¿no? Entonces yo siempre cada que alguien propone algo, la pregunta es, ¿y eso a quién beneficia? O sea, si alguien desmedidamente está preocupado por un cambio, casi siempre huele mal, cuando no es bien intención, o sea, cuando tú sabes que es una persona que no tiene ningún interés en la gente. Entonces, cuando se conoce, porque eso sí se ve cuando la gente no le importa, cuando a las personas no les importa la gente, pues eso se siente o se ve. Entonces, cuando estás frente a una persona que no le importa la gente y tiene una presión por hacer cambios, la primera pregunta es ¿quién gana de este cambio? Y en la medida que uno ve quién gana, entonces empieza uno a tener claro cómo es el endamiaje y entonces ahora sí, bueno, pues ahora lo que necesitamos es hacer esto. Y esto que está disfrazado de bueno se puede conseguir y lo vamos a hacer así, pero acá le voy a poner un candadito para que no se me cuelen los malosos. Pero eso requiere mucho trabajo y mucho estudio. Entonces, el trabajo ya como gobierno es muy diferente que cuando no se tiene el gobierno.
porque los instrumentos para el cambio son diferentes. Cuando estamos sin gobierno, como cuando estuvo el presidente dando mucho la batalla, pues estás en la oposición y es hacer presión para exigir derechos. Ahora como gobierno es diferente. Nosotros ya estamos adentro del gobierno, entonces los cambios ya no se los podemos exigir a nadie, los tenemos que hacer nosotros. Y para hacerlos nosotros tenemos que prepararnos nosotros, para que no nos engañen. Entonces, y para que también tener la capacidad de poder diseñar esos cambios, en la ley. Si bien es cierto que ya muchos años trabajamos como oposición, como dicen, para echar el segundo piso de la transformación, el segundo piso viene acompañado de muchísimo trabajo, de muchísima formación y de creernos a nosotros mismos que ahora nos toca a nosotros hacer ese cambio. Mi papá, por ejemplo, solo estudió hasta primero de primaria, mi mamá secundaria. Nosotros ni siquiera sabíamos si íbamos a terminar una carrera, menos que íbamos a tener un trabajo, mucho menos que íbamos a estar aquí con ustedes. Entonces es una manera de ver cómo una persona diferente como es el presidente López Obrador, gente como nosotros, puede llegar con trabajo, con honestidad y dando resultados. Muchas veces la gente que estaba también en el poder, muchos no son malas personas, pero han vivido en otro mundo, en una burbuja. Entonces ellos desconocen los problemas de la mayoría de la gente. A mí me sorprende porque cuando uno les platica de problemas reales del día a día, ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Hay gente que vive así en México? Y es real, y no son malas personas, la verdad, pero no conocen las necesidades de la gente, porque han tenido siempre una posición privilegiada. Entonces, la ventaja de este gobierno es que la gente que conocemos los problemas que hay todos los días, tenemos la oportunidad de tener en algún momento puestos de decisión para mejorar esas condiciones que sí conocemos bien y para nosotros no son libros teóricos de ética, moral o de economía solidaria. Nosotros son el día a día, pues del primo, del hermano, del sobrino, del cuñado. Yo lo único que diría es para combatir a la corrupción, primero hay que creérsela y hay que tener los valores suficientes para hacer el valor de hacer los cambios, porque también para hacer los cambios se requiere valor y ese valor nos lo da y esa fuerza nos lo dan nuestros principios. Nos dan nuestros principios, pero también nos lo da el apoyo y la cobertura de un gobierno como es la Cuarta Transformación. Pues sí hay que estar convencido porque mucha gente también cuando llega a los puestos y ve lo fácil a veces, que es nada más decir que sí, porque vienen y le ponen dinero, la gente se le hace muy fácil decir que sí. Yo creo que hay muchas arcas abiertas y hay mucha gente que no tocaría nunca un peso aunque estuviera abierta, pero hay gente que sí puede caer en la tentación. Entonces también parte del gobierno es generar los mecanismos que se autorregulen. Y esos mecanismos de autorregulación son las leyes y la otra es cómo te organizas en el sector público. O sea, si hay un tema que es una autorización que es altamente cotizada por el sector privado, esta autorización no hacerla depender de una sola área, sino pasan opinión de 2 áreas y entonces, o más, pero de manera eficiente, que es cómo hago que participen más áreas, pero que sea eficiente sin caer en la burocracia. ¿Por qué? Porque entonces no hay una sola persona la que puede definir si es o no es y no tiene la autorización en la bolsa. Y siempre ponerse de acuerdo entre más personas es más complicado. Entonces ahí entra, por ejemplo, lo que se conoce como la ley orgánica. Cómo está construida el armado de todos los auxiliares del Ejecutivo, cómo están las secretarías, qué atribuciones y competencias tiene cada secretaría para que no se den estos abusos de poder. Como es tanta gente en el gobierno, es imposible, por ejemplo, para alguien como un presidente, como el presidente, que sepa qué hacemos cada uno de nosotros. Eso es imposible. Si uno pues, no conoce luego ni lo que hace su pareja o sus hijos, a pesar de que son chiquitos, pues menos vas a saber lo que hace una bola de servidores públicos que están en todo el país
que trabajan a todas horas y que están a todos los niveles. Es imposible saberlo todo. Entonces, como es imposible saberlo todo, lo que tenemos que es organizarnos, uno con leyes, pero la otra también es con organización de instituciones. Yo les diría que la corrupción se combate todos los días y casi en cada momento, que es nosotros no estamos ahí para enriquecernos, sino estamos porque somos servidores públicos. Y servidor público es una vocación y la vocación es servir. Y como dice el presidente, que lo ha aplicado en todo el tiempo, el poder todo solo tiene sentido si se usa para el servicio de la gente. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos y que el medicamento es mucho más, solo para el IMSS y para el ISSSTE, y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz, nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces, iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces, estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran
Y dicen que es porque un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía ni entraba, porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba? Pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen, que es PISA. En ese momento entrega medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños. Se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos el laboratorio. Cínicamente, el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez, o sea, todos los días se toman decisiones. No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo, entonces los destruyeron. Y así no la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y el discurso en los medios son las compras consolidadas porque no saben comprar. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción del sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño, que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Esto es pura industria, sector privado. Pero luego viene una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo. Entonces, primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre,
como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado, que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA, que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. Se hace el paro en el aeropuerto, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos, y ese cargamento de Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos. Por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces, lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarla para una receta, lo usamos para todas. Entonces, entonces cuando hacemos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprende, dice, y muy seguro, dice, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Y luego le decimos, no, pues ya van a llegar, y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles, si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta, pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100,000 millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel, dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces, ahí viene otro ejemplo de colusión, de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Cómo acomodan las leyes. Llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería, y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión, porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, pues lo lanzamos en avión rapidísimo. Llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado, y así como iban estando, los iban sacando, y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar, que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos, que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. No era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado, porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron.
Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene cierta, ser hermético, las camionetas son cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza, como son cerradas, como de lámina, la llenaron de agua. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Entonces, cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, y decía, es que me quedé dormido. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Porque también es gente común y corriente que no, que ¿qué hace? Pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso. Y además, pues les quitan sus direcciones, saben dónde viven. Pues la gente tampoco no tiene cómo defenderse. Pero no podían denunciar, no, porque tenían miedo. Y el medicamento fue destruido. Entonces, todo esto es, ¿cómo actuamos? Pues depende de lo que va saliendo. Todas esas cosas se fueron denunciando, todo se fue denunciando. Sí, es una mafia. Primero, con lo de los aviones, llegan ahí paramilitares. Con los de las camionetas, nos sacaban de la carretera y destruían los medicamentos. Ahora vamos a los más cerquitas. Vamos al hospital pediátrico, al infantil, a dejar el medicamento. El que hizo el paro del aeropuerto, al tercer día ya estábamos ahí con el medicamento en la puerta. Y el responsable de almacén no lo quiere recibir. Dice, no lo voy a recibir porque nosotros ya tenemos ese medicamento. Entonces íbamos acompañados de la función pública y le decimos, vamos a levantar un acta administrativa de que usted no lo quiso recibir, porque si usted se lo niega a cualquier paciente, usted es el que se va a ir al bote. Entonces luego lo recibió. Lo recibe y al otro día me habla el director general. Obviamente todo ese medicamento pues va con presupuesto público. Ya que reciben el medicamento, pues nosotros les hacemos un descuento a su presupuesto porque fue el que sirvió para comprar el medicamento. Entonces, cuando viene el descuento del presupuesto del hospital, habla el director general del hospital. Dice, oye Raquel, me están recortando el presupuesto. Le digo, pues son los oncológicos. No, pero es que yo ya tengo, yo ya los pagué. Le digo, ¿y por qué no los has entregado? Entonces el tipo ya no sabía qué hacer. Pero además fue ingenuo porque como quería el dinero, escribió por oficio. Me escribió una carta, le dije, te recojo los oncológicos, porque de todos modos faltaban en otros lados, siempre y cuando tú me pongas por escrito que sí tienes. Hizo el oficio. Lo puso por escrito, que él tenía un contrato que estaba vigente y que el laboratorio le daba los oncológicos. El señor llevaba casi 4 meses de no entregar medicamentos. Lo denunciamos y ya no. Aquí viene el problema de la impunidad del Poder Judicial. O sea, no está en el bote. Está, sí, ya no, cesado, sí. Cesamos a varios médicos. Desde el director, el primer director que hubo, que era el jefe de todos los institutos de salud de Tlalpan, el primero se fue, porque ahí voy con otro. Después de eso, pues ya se me puso nerviosa la empresa. ¿Por qué? Porque tenían los medicamentos escondidos y caducan. Entonces se me acercan y me dicen, oye, es que ya no sigas comprando en el extranjero porque nos van a caducar. No, pues ese es el problema de ustedes. Ustedes me dicen a mí que no tienen. Ese es tu problema. Entonces, lo que hicieron fue, otra vez, hubo otro medicamento que también era muy importante, porque se usaba para muchas cosas, otra vez nos lo vuelven a esconder. Estos de PISA. Agarran y como no les abríamos los laboratorios, fueron acompañados de médicos que ya no están, que están cesados, a amenazar que la única manera que abrían, que si no les abríamos los laboratorios, nos cancelaban más medicamentos, amenazando. Y como les dijimos, no, COFEPRIS les dijo, yo no te puedo abrir un laboratorio
que no cumple con las condiciones y está matando niños. O sea, no hay manera, no cumples con las normas, estás contagiando, viene contaminado el medicamento. Entonces, o lo resuelves y no hay de otra. Ah, bueno, entonces nosotros escondemos otro. Y escondieron otro medicamento. Bueno, ese día fue el mismo día del paro en el aeropuerto. Cuando fue el paro en el aeropuerto, les decía, se hicieron varias acciones, unos fueron allá a ver a los padres de familia, otros fueron a llevarle medicamento, y nosotros desde la Oficialía Mayor convocamos a todos los directores de las áreas oncológicas de todo el país del gobierno. Y los sentamos en un auditorio, el lunes como a las 6 de la tarde. Iba acompañándonos el equipo, un equipo que la verdad es que todo esto solo se puede con trabajo en equipo, por eso necesitamos más gente cada vez más honesta y mejor y bien formada. Entonces me voy con mi equipo, nos vamos al auditorio con todos los directores oncológicos y pues sí les hablamos fuerte porque les decimos, oigan, es que no puede ser que no haya medicamentos. Si ustedes no piden, yo no soy médico. Yo no sé qué comprar, yo compro, pero lo que ustedes me pidan. Y el día de hoy no tengo ni una solicitud de compra. O sea, ¿qué compro? Nosotros compramos porque el actual coordinador de todos los institutos del Tlalpan, el doctor Reyes Terán, que es una persona muy honesta, muy honesta, él fue el que nos estuvo diciendo qué era lo que faltaba y con él pudimos comprar. Pero los directores de muchos hospitales oncológicos no nos hacían las solicitudes, incluyendo el entonces coordinador de los hospitales, que por eso se fue. Moar, sí, lo fueron. Alejandro Moar. Este señor nos convoca a todos, están todos los directores de los oncológicos, y mi equipo rápidamente había hecho una aplicacioncita rápida para que ahí mismo citamos al director oncológico y a su administrativo, para que ahí el director nos dijera qué compraba, ahí mismo nos firmaba y el administrativo también firmaba y hacer las compras rápido y mi equipo llevaba allí un paquetito, una hojita en Excel rápido para capturar y los sentamos a todos y les digo, bueno, ustedes son los que hicieron el juramento hipocrático, no yo, digo, los asesinos son ustedes. Entonces, pues sí se ofenden, ¿no? Se queda mi equipo con todos los directores sacándoles la sopa casi de qué es lo que necesitaban según ellos. No en Oficialía Mayor, en 2019. En ese momento, cuando mi equipo se queda, yo salgo ya, pues los dejo trabajando, me salgo, me dirijo al estacionamiento y en el estacionamiento iba con el doctor Alejandro Moar y me alcanza otro doctor oncológico, director de un oncológico, y le dice a este señor, dice, oye, me urge hablar contigo. Dice, sí, ahorita nada más acompaño a Raquel a su coche. Dice, no, es que urge mucho. Dice, ahorita regreso. No, es que Pisa quiere hablar contigo porque le urge. Entonces el otro se le salen así los ojos. Dice, dice, sí sabes quién es ella, ¿verdad? Dice Raquel Buenrostro, la oficial mayor. Sí oíste que nos acaba de decir que nos va a meter a todos a la cárcel. Dice, ahorita regreso. Y se va, ¿no? Y sigue caminando. Y el otro le dice, no entiendes, es que es muy importante. Y le pasa así el teléfono, eran como las 7:30 de la noche. Dice, es que a las 8 Cofepris va a hacer una redada en Pisa para cerrar los inventarios, porque como lo estaban escondiendo, pues nosotros se va a hacer un operativo para cachar ahí los medicamentos y tomarlos, ¿no? Y se filtró. Otra vez hay corrupción de todo mundo, otra vez gente Cofepris avisó que también ya están muchos en el bote. Avisan y este amigo dice, va a llegar una redada a las 8 de la noche y necesitamos sacar los 20,000 viales del medicamento que está ahí. 20,000 viales. Un vial, que es un tubito así, sirve para un montón de tratamientos, porque las quimios nada más les ponen unas gotitas para una mínima parte. Tenían 20,000 viales, imagínense.
Era prácticamente el consumo de todo el año del país. Entonces dice, no, dice, es que son 20,000 viales y hay que sacarlos. Y PISA dice que tú le digas dónde los guarda. Enfrente de mí. ¿Eh? Entonces, cuando pasa eso, el otro se estresa y le dice, estás pendejo. Dice, y le dice, lárgate. Lo corre así horrible, lárgate. Te veo ahorita. Ya, y sigue caminando. Yo le digo, oye, ¿te cae, Alejandro, que no vamos a hablar de lo que acaba de pasar? Dice, ¿pero qué pasó? Pues sí me enojé un poco, ¿verdad? Entonces sí nos hicimos un poquito de palabras y lo único que me dijo fue, es que tú estás empezando en este gobierno, todavía no sabes cómo es. Así es el teje y maneje, te vas a acostumbrar y te va a gustar, así que no te preocupes. Dice, si quieres luego hablamos de esto, así cínicamente. Entonces yo nada más me acuerdo que me subí al coche y le digo, oye Alejandro, si en la redada no hay viales, tú vas a estar en la cárcel pasado mañana. Se hizo Cofepris, llegó, hizo la redada y ya nada más había 17,000 viales. Faltaban 3,000. Y los 3,000, al día siguiente, y lo pueden ustedes encontrar, hay una conferencia de prensa que hace Alejandro Muar con el director del pediátrico, diciendo que ahí estaban los viales y que los viales los tenían gracias a que ellos no estaban en compras consolidadas y que por eso no se debían aprobar las compras consolidadas porque eran símbolo de ineficiencia, de que no se pudieran tener los medicamentos y que como él no estaba en las compras consolidadas, ahí estaban los medicamentos. O sea, es mucho más complicado, por eso les digo, ¿qué tenemos que hacer para combatir la corrupción? Es mucho más complicado, porque en cada momento hay que tomar una decisión, en cada momento. Y lo que siempre tenemos que tener claro son que nosotros, por ejemplo, como servidores públicos, y lo platicamos mucho con los equipos, nosotros venimos a servir. Y el que no quiera servir, que se dedique a otra cosa, porque ese no es un lugar para la administración pública. O sea, la administración pública es una vocación, es un trabajo duro, es un trabajo pesado, que a lo mejor haciendo el mismo trabajo en el sector privado uno gana más, pero como dice el presidente, la satisfacción de poder ayudar a la gente, eso es muy grande y eso no te lo da absolutamente nada, nada en ningún trabajo. La satisfacción es muy superior a muchas, bueno, a mí me gusta mi vocación, mi trabajo, y es una satisfacción que yo no la cambiaría por nada. Entonces, el pago está en esa satisfacción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No cansarnos de denunciar. Ahorita el gran problema es la impunidad. Por eso el problema más fuerte ahorita sigue siendo el poder judicial, porque toda esta gente está denunciada, toda esta gente, y toda esta gente está en su casa. Los jueces no les dan seguimiento, los sobornan. Estas mismas empresas, cuando llegamos al SAT, también se les hicieron auditorías, nos deben impuestos, no pagan, también están denunciadas, tampoco hay nada. Llegamos, además, por eso les digo que son cadenas, ¿no? Porque en compras nos dimos cuenta cómo operaban las compras. En el SAT nos dimos cuenta que además no pagaban impuestos y que hacían defraudaciones fiscales. Otra vez vamos sobre ellos, otra vez nos llegamos a las denuncias y otra vez se atora. ¿En dónde? En el Poder Judicial. Otra vez nos brincamos a economía y nos damos cuenta también, por ejemplo, había un convenio entre el gobierno desde los 90s, un convenio de la industria farmacéutica con el gobierno, con la Secretaría de Economía,
donde establece los precios máximos de los medicamentos, el precio máximo al público. Y el precio máximo al público, y nada más para que tengan una idea, la industria lo que hace en todo el mundo es divide países de renta alta, le llaman, raíces de renta media y países de renta alta, que son los de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, países de renta media, ahí está México, y países de renta baja, donde están los africanos, Centroamérica, todos estos. Entonces, dependiendo de qué tipo de país es el precio del medicamento. Bueno, el convenio que se firmó en México de medicamentos decía, el precio máximo al público es 1.75 por el precio máximo de los países de renta alta. O sea, nosotros estábamos casi al doble, nuestro precio máximo era el doble del máximo de cualquier país de renta alta. Nuestro país es uno de los países que tiene los precios de medicamentos más altos. Y eso está desde los 90. Entonces, lo que les digo es un articulado completito que hasta uno pasa de uno a otro y va siguiendo la industria. ¿Cómo? ¿Y quién tiene la película completa? Pues los que están arriba. O sea, ahorita nosotros afortunadamente tenemos una buena vista, pero solo estando en perspectiva se ve todo el entramado. Pero sí es un entramado completito de la industria y más corrupción. Entonces, y aparte es sector privado, los médicos, los funcionarios. Por ejemplo, llega un funcionario nuevo, recién, a lo mejor hasta del movimiento, y llega una empresa farmacéutica, que son las más grandes y las más ricas después de las industrias petroleras. ¿Saben cuánto dinero pueden ofrecer de soborno? Entonces, la tentación de mucha gente de prestarse es alta. Entonces, ahí hay otra cosa. Por eso es importante, como decían acá, primero son los valores, la educación, porque hay los valores, decían, a lo mejor se va a oír fuerte, pero esos se maman en casa, ¿no? Entonces, la educación, los valores, el ejemplo, porque hay gente que aunque no lo haya mamado en casa, tampoco come lumbre, y cuando se ve que no se puede, no se porta mal, porque su miedo a ser castigado, exhibido, llevado a la cárcel, es alto, entonces por lo menos se detiene, ¿no? Se detiene. Por ejemplo, estos casos que han recibido impunidad, yo se los comparto porque digo, si no van a la cárcel, por lo menos que todo el mundo sepa qué clase de gente es y que su familia sienta un poquito de vergüenza de la gente que está ahí. Pero por lo menos que todo mundo sepa qué clase de personas son, ¿no? O sea, si no les podemos dar si los jueces no los van a meter al bote, por lo menos que todos sepamos con qué clase de gente son, y como dice el presidente, no anden caminando por la calle como señores don importantes y eminencias, ¿no? Y la otra, nosotros como funcionarios, y más cuando tenemos puestos altos, nuestra obligación es siempre permanentemente estar cuidando los equipos de trabajo, permanentemente, porque la verdad uno también sufre una gran decepción, porque hay gente que nunca ha robado y un día le llegan con un precio muy alto y cae en la tentación. Y entonces hay que estar siempre a la expectativa de que la gente pues puede fallar, y en el momento que falle, se van. Y no importa que sea el mejor amigo del kinder, se va y se va denunciado. Y a nosotros nos tocó en el SAT pues ver gente así, gente que era cercana, no se portó bien ante la tentación y están denunciados y están en proceso, porque aquí no es un tema de amigos, de compadrazgo,
es un tema más allá de cualquier cosa, son principios, es gobierno, es administración pública y como dijo el presidente una vez me dijo, cualquier decisión que se tome en favor de la gente es una buena decisión. Cuando luego le digo, oiga, deme acuerdo porque tengo unos puntos que tratar, me dice, bueno, ahorita no tengo tiempo, pero si de aquí a una semana tienes que decidir algo, decide en favor de la gente y está bien decidido. Como ciudadanos también tenemos que exigir. Por ejemplo, a mí me dicen, oye Raquel, te vamos a exigir porque pasó tal cosa, ¿sí? Te vamos a cerrar el edificio, ciérramelo y tráeme el expediente para ver quién fue el que hizo una barbarie, porque ahorita nos vamos a ir atrás del que haya provocado esto. Si ustedes tienen razón y me están trayendo la verdad, pues ahorita vamos a mismo a hacer una investigación aquí adentro de la Secretaría a ver qué pasó y hagan lo que tengan que hacer, porque la gente tiene que exigir. Todos los gobiernos, todas las personas tenemos el gobierno que merecemos, que es por los que votamos. Si tenemos un gobierno honesto, nosotros somos honestos. Si tenemos un gobierno corrupto, somos cómplices. Entonces no hay que dejarse, porque también nuestro voto cuenta y también eso lo tenemos que definir nosotros y nosotros como ciudadanos tenemos que decidir quién queremos que nos represente. El combate a la corrupción es un trabajo día a día, hora a hora, decisión a decisión. Una solución que rompa de tajo la corrupción no existe. No existe en México, pero tampoco existe en todo el mundo. Si nosotros vemos estadísticas en todo el mundo, hay algunos comunes denominadores. Por ejemplo, en el sector público, la actividad más corrupta en todo el mundo es la impartición de justicia, ¿no? Después de eso son las compras públicas. Entonces, es más o menos el mismo comportamiento en todo el mundo. Alguna vez una empresa global decía, lo único que cambia entre países es el porcentaje, ¿no? Si ustedes van a Dinamarca o a Noruega, les cobran el 2% de mordida. Aquí en México a García Luna se le conoció mucho tiempo como el secretario 10%, ¿no? Y si nos vamos a otros países, por ejemplo, desafortunadamente entre menos educación tenga la gente y menos participación, el abuso es mayor. Si nos vamos a países africanos, pues los porcentajes son hasta del 40%. ¿Cómo combatimos a la corrupción? Pues es responsabilidad de todos los días. Todos, no importa a qué nos dediquemos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos y tenemos que participar. Y si algo no nos gusta, pues entonces hagámoslo nosotros, ¿no? Si algo no nos gusta, pues lo que hay que hacer es tomar esa iniciativa, tomar ese liderazgo y resolver. Pero así no puede ser. O sea, no podemos exigirle a nadie lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos. Por ejemplo, lo que nos decían, ¿por qué nada más se revisan algunas empresas? Por ejemplo, en el SAT hay 80 millones de contribuyentes. 80 millones de contribuyentes entre personas físicas y personas morales. ¿Ustedes creen que vamos a revisar 80 millones de contribuyentes en un año? Si nos metemos a revisarlos a todos, ¿los vamos a revisar bien? Pues no. Entonces, ahora, ¿qué chiste tiene que yo, por ejemplo, en el SAT hagamos un programa para que las empresas, decían, es que combate la informalidad? Y la informalidad que querían era, por ejemplo, pues audita al tianguis, ¿no? ¿Cómo creen? O sea, no. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de revisión? Pues fueron los grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes son 12,000. Alcanzamos a auditar 1,000 por año más o menos. Y de esos 1,000 por año, lo que se hacía que era, pues se identificaba cuáles eran los que debían más dinero y después de los que debían más dinero, cuál era la parte más fácil de cobrar. O sea, que no había polémica. Por ejemplo, si alguien retiene el ICR en su trabajador, porque a nosotros, los que somos asalariados, nos retienen el 30%. Ellos retienen el 30% del salario de sus trabajadores y no lo pagaban al SAT. Por ejemplo, eso es muy fácil, porque ahí no hay nada que discutir, porque está muy clarito que hubo una retención y que no hubo el traslado y la entrega al SAT. Entonces ahí no hay que interpretar una ley, no hay que hacer una auditoría, no hay que investigar cuentas en el extranjero, es muy fácil. Entonces, esos fueron los criterios, porque acuérdense también cuando nosotros llegamos en el 2020,
cayó la pandemia, entonces había que tener dinero rápido y mucho para poder enfrentar la pandemia. Entonces, ¿se puede revisar a todos? No, no podemos revisar 80 millones de personas. ¿Tiene sentido? Pues tampoco. ¿Qué le voy a revisar al señor que vende las papitas en el carrito allá afuera? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo se hace? Pues escogen a los más grandes y a los que deben más. ¿Cuántos son? Son 1,000. Agarramos, por ejemplo, uno grandote, el primero que pagó, Walmart. Walmart, 15,000 millones de pesos. Que no querían pagar y que ofrecían de buena voluntad 30 millones de pesos y una despensa para las familias que tuvieran COVID. ¿No? Pues esa es una grosería, es una burla. Entonces, por eso se enfocó en los grandes contribuyentes y en presionarlos. Entonces, ¿quiénes empezaron a pagar? Pues los que debían 15,000, 10,000, 9,000, 6,000 millones. ¿Por qué? Porque cuesta el mismo trabajo cobrarle a alguien 15,000 millones de pesos que a alguien que debe 5,000 pesos. Entonces, nosotros como gobierno, ¿para qué invertimos recursos en cobrar 5,000 pesos cuando podemos cobrar 15,000 millones de pesos? No tiene ningún sentido. Por eso no se revisa a todos, sino se hace un análisis de datos. Ahora otra vez vamos ahí con la parte técnica. Para tener esa puntería, pues sí necesitamos gente que le sepa pues a las bases de datos, a la contabilidad, que nos diga dónde está más fácil, dónde están. Entonces, es un equipo multidisciplinario, desde el que maneja los sistemas, desde el que maneja la contabilidad, el que maneja el derecho y el que maneja la auditoría. Y todos juntos hacemos ahí, todos metemos mano y hacemos un programa y vamos. Los que deben más. Y luego, ¿cómo los revisamos? Por sectores, porque vemos cuánto paga cada sector y sabemos que la industria farmacéutica paga menos, el financiero sabe, y nos vamos sobre todo el sector. ¿Por qué? Porque como todo el mundo vive en burbuja, el banquero solo le habla a otro banquero, el de la farmacia solo le habla al de la otra farmacia. Entonces, si entre ellos platican y todos saben que están siendo auditados, pues entonces se apuran a pagar más rápido, porque saben que va en serio. Entonces era por sector, y de los que deben más a los que deben menos. Por ejemplo, solo hubo una persona física que se le cobró, que en algún momento también lo mencioné en una comparecencia, 6,000 millones de pesos, 2 personas físicas, con 6,000 millones de pesos. Imagínense deber una persona de impuestos 6,000 millones de pesos. No es posible revisar a todos porque el gobierno, aparte, no queremos que sea grande, queremos que sea eficiente. Queremos que sea chico porque en lugar de pagar nómina, pues queremos que se haya programas sociales, queremos que haya salud gratuita, queremos que haya educación. Entonces necesitamos un aparato compacto, pero eficiente. Y para ser compacto y eficiente, no podemos ser exhaustivos en todas las revisiones. Tenemos que escoger lo que da más. ¿Qué pasaba antes? Pues antes había una constitución que le daba la discrecionalidad al presidente de perdonar adeudos y se perdonaban 400,000 millones de pesos en las 2 últimas administraciones. ¿Qué hizo el presidente? Cambió la constitución, se prohibió la condonación de adeudos y además se obligó a todo el mundo a pagar. Estos que querían pagar y que daban sus 30 millones, pues también están acostumbrados a sobornar. Las oficinas, que eran 59 en toda la República y cada una con 1,000 empleados, podían recibir a grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes solo se recibían en Avenida Hidalgo y nadie recibe ningún contribuyente a solas. Y las reuniones con los contribuyentes muchas veces quedaron grabadas. Literal, andaban los grandes contribuyentes con maletas de dinero, tenemos videos, cargando maletas de dinero, pidiendo que alguien en alguna oficina en todo el estado les atendiera, pero les bloqueamos los sistemas. Entonces, aunque el de la oficina quisiera ayudarle, pues no podía porque no tenía acceso al expediente del señor.
tenían que venir aquí. De hecho, hubo un caso muy chistoso porque se quejaron con el presidente, porque dijeron, no, es que yo le caigo mal a la jefa del SAT. Dice, ¿por qué? Dice, porque no puedo hacer ningún trámite en ninguna oficina. Pues no, pues el trámite que quería hacer era porque era uno de los que andaba con las maletas de dinero por todo lado a ver quién le perdonaba los impuestos, ¿no? No se puede revisar a todos, se revisa, se prioriza, pensando pues que el gobierno trabaja con los impuestos de la gente, con el gobierno que también va a la gente, y que por un peso lo que queremos es, en el caso del SAT, por ejemplo, recaudar más. En la justicia también sería lo mismo. Si no podemos ir atrás de todos, el Poder Judicial tendría que poder ubicar quiénes son esa gente que hace más daño y generar un grupo nada más orientado a toda esa gente que hace más daño en el país para juzgarla. Pero la verdad es que no tienen ni esfuerzo. ¿Por qué la función pública no inhabilita a todos? Son yo creo que dos cosas. Uno es el volumen y también deciden a quién sí y a quién no porque es el volumen y no tampoco está de más descartar que podría ser también por corrupción. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que a nosotros nos tocaba muchas denuncias y ahorita estamos por meter una denuncia también contra un juez, es si nosotros nos damos cuenta que un juez está fallando en contra reiteradamente del gobierno sin ningún argumento jurídico, denunciamos al juez. Entonces, también, o sea, también denunciamos a los impartidores de justicia, pero todavía eso no es garantía. ¿Y cuándo va a terminar ese trabajo? Nunca. Es un trabajo desde que existe la humanidad, estamos peleando con ellos a distintos niveles. El problema es que en México ya era un cinismo y era un descaro que se le veía como normal. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es descartarla, trabajar en ese descarte, pero pues no pensar que en un gobierno que dura 4 años lo vamos a solucionar cuando es algo que lleva 100 años o más. Y también yo los invito a que nadie se dé por vencido. Tenemos un ejemplo que es nuestro presidente que lleva 40 años luchando por lo menos. Y él nunca se rindió, ni siquiera cuando casi nadie lo apoyaba. Cuando estuvo viajando por toda la República y llegaba a lugares donde estaba prácticamente solo, como que ustedes lo mismos lo dicen, que a muchos seguramente les tocó, y que había 2 o 3 personas. Entonces, si él no se cansó, ¿por qué nosotros sí? Y lo que no nos guste, pues tomemos nosotros el liderazgo. Y para eso, pues hay que trabajar. Lo que pasa es que luego no nos gusta trabajar tanto, pero nada está fácil. Hay que chingarle bastante y también hay que prepararse bastante.